Bueno, Rosana, hoy está la prensa para hermenéutica, antropología aplicada y esoterismo. Por cierto, ya se enteró Pepe García Domínguez. Muy buenos días. Que han desahuciado a Aramis Fuster de su piso de Barcelona. Sí, señor, porque a mí esa hermenéutica me interesa particularmente. ¿Verdad? La deconstrucción del piso de Aramis me interesa. Pues, oye, la única que avizoraba el futuro en Cataluña, ya no queda nadie. Después de Adelina, ¿no? Bueno, pero Adelina volvió a Lugo. Es verdad. No, en Lugo todavía está protegida por la cúpula Feijóo, pero Aramis Fuster, la última bruja que quedaba en ejercicio en Barcelona, pues que la han desahuciado. O sea, ha sido llegar al poder a Ada Colau y antes de llegar al poder ya han desahuciado casi la única amable que había, porque Aramis Fuster ha sufrido mucho con esos peinados y esas cosas que tenía que ponerse para después de la bruja Lola, que también creo que la han desahuciado de otro sitio. Es que está muy mal. Está muy mal la brujería y la adivinación. Si es que no hay futuro, ¿a quién se le ocurre? Futuro. ¿A quién se le ocurre? Claro, sale un pascaliano, cartesiano y tal. ¡Qué ocurrencia! Claro, es que no conocen por Royal Albiac. O sea, bueno, pero vamos con lo de... Yo reconozco que en estos 11 días, Albert Rivera, a pesar de que me había leído el libro de Antonio Robles, creo que estuviste en una cena con Robles recientemente, ¿no? Y te contó... En su nueva residencia. ¿Tiene residencia nueva? Nueva. Es que Robles tiene un nuevo estatus personal y tiene una nueva residencia. Ahora vive al Poblenou, cerca del Distrito 22, que es así, como el Greenwichville de Barcelona, una cosa fino, totalmente fashion y tal, hay tíos en patinete, y una cosa muy moderna, y se ha hecho un piso magnífico, maravilloso. Yo de mayor quiero tener un piso como el de Robles, una especie de loft. ¿Estás impresionado, chico? La vida es así. Pero vamos a ver, si Robles era poco menos que un mochuliero, o sea... Robles es Robles, es un referente. Yo estoy bonito, o sea, en fin. Bueno, pues yo he leído el nacimiento... Un saludo que nos estará escuchando. No, por supuesto, se escribe en Libertad Digital. Sí, a todos los de Ciudadanos que no han tenido a dónde ir en todos estos años, los hemos acogido en Libertad Digital. Y no todo es por aludido, digo a los de Ciudadanos. Los tres diputados de Ciudadanos. Me ha de aludido, Pepe. Que eran los 3 diputados de Ciudadanos, que eran Rivera, Robles y Domingo. Cuando se produce el nunca explicado fenómeno de por qué Miguel Durán se convierte en el candidato de Albert Rivera y se van del partido, por muchas razones, pero esta es la gota de agua que colma el vaso, el pacto con ese partido, que era una banda, de un tal Delan Cagney, no sé cómo se llama, un irlandés, el Libertas, que era un partido ultracatólico, antieuropeo y tal y cual, y que pone o compra, según algunos, según fuentes, como dicen ahora, fuentes de Ciudadanos, aseguran que compra la candidatura de Miguel Durán. He estado repasando las imputaciones de Miguel Durán antes de ser candidato de Rivera en las elecciones europeas anteriores, no las de este año pasado, las de Girauta y tal, al que yo voté, sino la anterior, a Miguel Durán, al que no hubiera votado ni a ciegas, ni viendo, o sea, porque conozco a Miguel Durán hace años, lo conozco cuando se hizo con la ONCE y con Telecinco, que era el brazo político de Alfonso Guerra. El episodio más siniestro de los últimos tiempos de Miguel Durán lo contamos en El Mundo, cuando en el verano de 2013 fue a visitar a Bárcenas a prisión. Era una visita absolutamente extraña. Él llevaba la defensa del número 2 de la trama Gürtel, la sigue llevando, de Pablo Crespo, y Bárcenas contó que se presentó en el centro penitenciario... O sea, el candidato de Rivera, que hace que se vayan los otros 2 diputados a las elecciones europeas, ostenta la defensa... es el abogado de Gürtel. Correcto. Vale. Sigue. Él trasladó el mensaje, así lo contó Bárcenas. Él dijo, Bárcenas dijo que se le presentó allí, le dijo: vengo en nombre del gobierno y te vengo a transmitir el siguiente mensaje. Si tú, era cuando Bárcenas amenazaba con lanzar todo el arsenal nuclear, le dijo: si tú callas, el gobierno se va a cargar a Gallardón y va a anular el proceso. Si hablas, metemos a tu mujer en prisión. Ese es el mensaje que le transmitió, según Bárcenas, que fue el otro interlocutor. Luego Miguel Durán lo desmintió rotundamente. Bueno, claro. Pero para ser justos hay que decir que Miguel Durán, que yo sepa, yo creo, no lo sé muy bien si es militante del otro Durán, de Unión Democrática. En su día lo fue. En cualquier caso, no es militante de Ciudadanos. Perdona, fue el candidato de Ciudadanos. Ciudadanos. Pero yo digo, no es militante de Ciudadanos. No, vamos a ver, Pepe.
O sea, tú te puedes atener a la semántica y a la trigonometría, pero un candidato a las europeas de Ciudadanos es mucho más que un militante de Ciudadanos. Es la elección personal de Albert Rivera con la mafia irlandesa de Libertas para poner a un señor archiimputado por prácticamente medio código penal y parte del civil, incluyendo toda clase de delitos fiscales por la que se le pidieron 11 años de prisión, porque fueron miles de millones los que según la Fiscalía habían sido defraudados en Telecinco. Repito, la televisión de Alfonso Guerra a la que sirvió Miguel Durán. Su amor por la libertad era tan enorme, también presidió Onda Cero, que, bueno, cuando se produce el antenicidio, pues es uno de los obstáculos para que Antonio Herrero pudiera irse con García a Onda Cero, porque la orden del gobierno es que Antonio Herrero tenía que, morir, luego el pobre murió físicamente, pero tenía que desaparecer de las radios. Y Miguel Durán era el comisario político que ejecutaba esas órdenes, repito, a las órdenes de Alfonso Guerra. O sea, este es el candidato del ahora profesor de ética, que digo, el catedrático de moral, Albert Rivera. A mí esto me toca las narices una barbaridad. O sea, todos tenemos pasado, todos hay cosas, pero cuando llevas 11 días diciendo no es suficiente, parece la autocrítica del marido de la pasionaria, bueno, de Antón, del amante de la pasionaria. Se hacía la autocrítica y le dice no es suficiente. O sea, pues está Rivera, que parece la pasionaria con su amante. En ese caso la autocrítica la iba haciendo Dolores, mandando desde Moscú la información. Y decía, ya me he hecho la autocrítica. Preguntarle dónde estaba en tal fecha. Bueno, la persecución... Preguntarle cuáles eran sus relaciones la persecución del amante de la pasionaria, por cierto, el ídolo de Mónica Oltra, según ha confesado, la que quiere mandar en Valencia, ha dicho que sus ídolos son Gandhi y la pasionaria. Bueno, pues la pasionaria persiguió a su amante, Antón. Gandhi, la pasionaria, Dios mío. Bueno, es que eso lo ha dicho ella. Yo qué culpa tengo de que le guste la pasionaria. A quien le guste el hombre de Atapuerca. O sea, a ella dice que le gusta Gandhi y la pasionaria. No sé quién me parece más horrible, pero como criminal la pasionaria sin duda. Oye, aparte de ser la criatura de Stalin, es que a su amante lo estuvo persiguiendo durante más de una década porque se fue con otra y nunca se lo perdonó y lo persiguió por toda Europa del Este. O sea, y venga autocrítica, si no era suficiente nunca, quiero que te autocritiques más. Ya, soy culpable. No, más, muérete. No, bueno, simplemente acabó en un... Acabó en el Gulag ¿no? No, acabó en un campo de trabajo, no en el Gulag, yo creo que fue en Checoslovaquia. Yo creo en Checoslovaquia. Pero efectivamente ahí agarró una tisis que estuvo a punto de llevárselo a la tumba, sobrevivió de milagro. Bueno, este es el ídolo. Bueno, pero esta le hizo hacer, antes de mandarlo al campo de trabajo, no sé cuántas autocríticas. O sea, no es suficiente. O sea, bueno... Vamos a la interpretación que hacen los periódicos de esta actividad de Albert Rivera para higienizar la política madrileña, que si estaba corrompida desde que han empezado Ciudadanos a ser en realidad estúpido instrumento de Soraya y compañía, es una verdadera pocilga. Pero si Cristina Cifuentes es la persona que está más limpia de todo el panorama político madrileño. Ninguno de los que estamos aquí habremos escuchado nada raro de Cristina Cifuentes. No, pero si lo que, hablábamos antes de Bárcenas. Si Cristina Cifuentes en el Partido Popular fue de las pocas personas que plantó cara públicamente y dijo, esto es una vergüenza, el partido no puede... Pero atento a los titulares, porque hoy nuestro periódico, Esteban, o sea, El Mundo, se queda un poco corto. Aunque, sin embargo, tal vez porque David Jiménez es más jovencito y más inocente, está recién llegado del Empíreo, pues entonces todavía no lo ve. Pero los titulares del País y del Mundo son los que te dan la clave de qué está pasando para que lleve 11 días ya Ciudadanos diciendo no es suficiente, más, no es suficiente, más contra la corrupción. Pues más limpio que Cristina Cifuentes yo creo que en el mercado no hay. A lo mejor Miguel Durán. Mirad a ver, porque ha ido además en la letra pequeña cosas interesantes. El Mundo, Cifuentes se impone a Aguirre y logra echar a los imputados. En su editorial
El Mundo, Cifuentes cuenta con los votos y la legitimidad para gobernar. Debo decir que el editorial no tiene nada que ver con el titular de portada. Dice que es comprensible que Ciudadanos medite con cuidado su política de pactos, pero al igual que corre el riesgo de perder su virginidad mediante acuerdos con partidos manchados por la corrupción, también existe el peligro de que se convierta en una fuerza inane si no utiliza con sentido común los votos que le han dado las urnas. Debo decir que aquí, no sé si el editorialista es nuestro buen amigo y admirado Pedro Cuartango, pero la virginidad la perdió Albert Rivera con Miguel Durán en Casa Libertas, que era como la casita blanca de la corrupción europea. El País, Rajoy destituyó a 2 consejeros de Madrid a petición de Cifuentes. Y en la información que firma Casqueiro, dice lo siguiente. Distinguido develador de todas las virtudes de la derecha, por cierto. Que se han producido conversaciones telefónicas en los últimos días con diferentes protagonistas, Rajoy como principal protagonista, Cospedal también entre las conversaciones y Esperanza Aguirre. Y paso a leer lo que más me ha sorprendido de esta noticia. Dice que la presión ejercida por Cifuentes apremiaba a Rajoy y a Cospedal. Cifuentes estaba dispuesta, si los consejeros no se marchaban, incluso a protagonizar un gesto político de protesta el próximo martes en la sesión de constitución del Parlamento madrileño. Planeaba no asistir a la cita o ausentarse del Pleno en un momento dado. Y añade, esto último es lo que hizo de manera muy simbólica Alberto Ruiz Gallardón en junio de 2003 durante la sesión de investigación posterior al tamallazo que hurtó la presidencia al socialista Rafael Simancas en favor de Aguirre. ¿Cómo que hurtó? ¿Cómo se nota que la jefa de prensa de Cifuentes es la de Gallardón? Tantos años. Pero vamos, ¿cómo que hurtó? Fueron 2 socialistas que no votaron el Partido Socialista. Y lo que hizo Esperanza Aguirre, en contra de lo que pedían todos los periódicos de Madrid, es convocar elecciones. Mientras el ABC, por ejemplo, en la línea de Rodrigo Rato, que entonces dominaba el PP de Madrid, decía que por qué no iban a gobernar con tránsfugas o simplemente con su abstención. Esta era la verdad del cuento. O sea, había ganado Esperanza Aguirre las elecciones y convocó elecciones y entonces las ganó por mayoría absoluta, contra la opinión del partido. O sea, que aquí, claro, Casqueiro, como es anti-PP, no llega a lo de Lucía Méndez, pero por ahí... Pues claro, cuenta la feria, la mitad de la feria que conoce. Los que tenemos ya algunos años no la sabemos casi completa. En el editorial El País, lo titulado Dimitir a tiempo, dice que Ciudadanos tiene que apostar por Cristina Cifuentes antes que por Esperanza Aguirre, cabeza de un PP madrileño plagado de imputados. Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno y del Partido Popular, ha tenido que tomar el toro por los cuernos, azuzado por el reloj que marca el tiempo que resta hasta la constitución de ayuntamientos y de 14 gobiernos autónomos. Pero ¿cómo va a tener que optar por Cifuentes Esperanza Aguirre si Esperanza Aguirre no se presenta, que yo sepa, a la presidencia del Parlamento Autónomo? Pero ¿qué dislate? ¿Qué es eso? ¿Un editorial del País, dice? Sí, no, es el editorial de... ¿Qué dislates? Pero vamos a ver, que lo llevo diciendo, lo he hecho por adivinación. Ese editorial, el del Mundo, sí me lo había leído porque últimamente me desvelo con eso. Pero cuando veo los editoriales me quedo atónito. Y cuando veo los titulares ya me duermo. Pero en ese editorial del País no, pero es igual, lo adivino. No hace falta que me lo cuenten. Lo que han pactado Mariano, es decir, Soraya y Albert Rivera, es cargarse a Esperanza Aguirre, que es el único obstáculo que ha tenido siempre el rajoyismo, por supuesto Sorayita, para mandar en Madrid, que es lo único que se ha resistido a las subidas de impuestos y a todo lo que tenía que imponer. Pero no lo vemos de otro modo. Ciudadanos tiene 2 opciones: apoyar al perdedor en estas elecciones madrileñas, que ha sido el Partido Socialista y Gabilondo, o apoyar a la candidatura ganadora, que es el Partido Popular. Y solo hay un Partido Popular, no hay un Partido Popular de Cifuentes y un Partido Popular de Esperanza Aguirre. Hay un Partido Popular. Por todo lo que sabemos hasta ahora y va trascendiendo, da la sensación de que, haciendo un ejercicio de sentido común por lo demás, Ciudadanos va a apoyar al Partido Popular, cuya candidata a la comunidad se apellida Cifuentes. ¿Cuál es el problema? El problema es que lleva 11 días diciendo que no está seguro de si lo va a apoyar. Estos juegos son propios de... No son juegos. Es que quiere cargarse al PP que existe para dejarlo en manos de Mariano.
El problema, Pepe, si me permites, y que a algunos ciudadanos nos está enojando seriamente, es que en medio de una situación trágica, porque este país verdaderamente está viviendo una situación trágica, se ha montado un entremés absolutamente ridículo, grotesco, en el que estamos asistiendo a un mercachifleo verdaderamente repugnante, en el que en vez de plantear claramente lo que tú dices hace un momento, pues nuestro criterio es votar al partido más votado en cada zona, lo que demonios sea. En vez de eso, se juega a una especie de continuo tira y afloja de exigencias, en la mayor parte de los casos, ridículas, grotescas, por el asunto de si los partidos que no es tu partido, tienen que tener o no primarias, es para tirarse por los suelos de la risa, sencillamente, y el asunto... Era la primera condición. Asunto de exigir, ahora ya la han quitado. Y el asunto de exigir la de unos señores que están salientes, que están en funciones, no son ya. No, pero es cargarse a Esperanza Aguirre y al PP de Madrid, lo que no ha conseguido Montoro y Mariano en esta legislatura. Pero ayer salió la noticia, apenas, porque últimamente con Ciudadanos o lo ensalzan o lo ocultan. Pero ayer salió una noticia en la que Albert Rivera, en persona, ha comunicado a los 2.000 militantes de Ciudadanos de Madrid que va a cambiar totalmente la organización. Se han enterado por un fax, por un correo electrónico, que Albert Rivera, que después de reunirse con Mariano y de cenar con Cebrián y Soraya y tal, ya tiene las claves de la ética nacional, o sea, que después de reunirse con Mariano, Luis, sé fuerte, o sea, con Mariano Bárcenas, o sea, que no tiene nada que ver con la corrupción, nada que ver con la corrupción, o sea, Rajoy y la corrupción no se han conocido nunca, jamás. O sea, todos los casos de corrupción del PP no tienen nada que ver con Rajoy. Solamente que Rajoy llega a Bulgaria, capital Valencia, apoyado por Arenas movedizas y por Camps. El director general de justicia de Camps, y requete imputado, archiimputado, en Valencia es un piélago de corrupción, etcétera, es el juez Velasco, el ahora juez Velasco. O sea, que rebotado, porque al final el PP lo echa, ahora se convierte en el que hasta Garicano, tu amigo Garicano, dice que es una vergüenza lo que ha hecho con Lucía Figar, que lo que aparece ahí es que además es falso. O sea, que lo que hace el juez para imputarla es falso. Decir que ha hecho un trabajo personal es mentira. Pero dicho por Garicano. Es decir, mientras Albert Rivera se pone estupendo y superferolítico y pacta con Mariano Bárcenas la liquidación de Esperanza Aguirre, dice que lo hace por la ética. Yo entendería la negociación política, dice, quiero 4 consejerías. No, 5. Quiero la presidencia 2 años y tú otros 2. Quiero esta consejería, quiero Telemadrid. Eso lo entendería. Eso sería una negociación normal, política. Ahora, no, yo no quiero estar en el gobierno, pero yo te voy a obligar a ser decente y ético y me vas a firmar este código. No es suficiente. Ahora un decálogo. No, pues ahora será un octólogo. No. Y viene el niño Núñez Morgades, que es que a mí, mira, el problema de Madrid es cuando los conoces. O sea, la ventaja de venir de Barcelona tiene una desventaja, que es que como Albert Rivera, eres el timo del tocomocho, que es lo que le han hecho Mariano Bárcenas y compañía, Albertito Rivera. Pero el problema cuando lo conoces es que yo estoy harto de entrevistar a Núñez Morgades, defensor del menor, y que venga el menor Núñez Morgades, el hijo de Núñez Morgades, cuyo padre fue candidato, mejor dicho, fue diputado de la Asamblea de Madrid por Esperanza Aguirre durante muchísimo tiempo. Empezó de gobernador civil en Huelva, no sé si con el movimiento o en los primeros tiempos de UCD, que ha sido todo, diputado de AP, o sea, está a la derecha, está entre Aquila y Gengis Khan. Sí, centro izquierda como Ciudadanos. O sea, que ha sido defensor del menor, que ha sido delegado del Gobierno de Madrid, que ha sido director general con posada en administraciones públicas, con posada, que esto es como vivir en un acebuche, o sea, con posada. Que este señor, que repito, ha hecho 2 o 3 legislaturas con Esperanza Aguirre, venga a su niño a decir que todo el PP de Madrid, es decir, incluido su padre dejó el cargo porque dice que pasaba un negocio privado de asesoría del menor, que se parece sospechosamente al de Javier Urra, el defensor del menor de Gallardón. Bueno, y su padre ha afirmado ya eso. O sea, todo el PP de Madrid,
que son casi 100.000 militantes, tienen que firmar un código ético. ¿Qué pasa? Que hasta ahora eran gentuza, todos. Y no ha añadido, si lo sabré yo. Vamos a ver. Porque es lo único que le ha faltado. Pero lo hace. O sea, es que estamos ante lo del PP que decías tú. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Que el PP de Cifuentes no es el de Esperanza Aguirre? Siempre lo ha sido. Lo que no es el de Mariano Bárcenas. Que yo ya no llamo Mariano Rajoy, porque desde que Albert Rivera dice que hay que ir con la ética por delante, con la ética por delante. El presidente del gobierno es Mariano Bárcenas. Sé fuerte, Albert, que vas bien. Porque una cosa son los escándalos y otra muy diferente el martilleo. Ahora, convendrás conmigo. Exactamente. Hay que distinguir, ¿no? Le gusta, dice Mariano. O sea, están pero en cambio a él le gusta que martillen en la corrupción de Madrid. Y si no, se la inventa. Ahora, convendrás conmigo en que hay un protocolo, puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero hay un protocolo estandarizado de ciudadanos y eso se aplica en todas las comunidades autónomas, no solo en Madrid. No, sí, señor, no, señor, sí. No, señor, que no, señor, sí. que no, Pepe, que no te enteras. Nuestro amigo Girauta que no estuvo el otro día en La Rioja y les hizo firmar eso, lo mismo. Da igual, lo que firmes le da igual, ¿qué crees? Que no hubiera firmado Cifuentes y la Biblia políglota firma, ¿qué más le da lo que firmes? Si luego lo importante es lo que se cumple. Todo el acuerdo es sobre Madrid. Y a cambio, ninguna condición, ni en Castilla y León, ni en Murcia, ni en La Rioja. Ese es el pacto. Esa es tu versión del pacto. No, ese es el pacto. Esa es una lectura del pacto. ¿Tú crees, vamos a ver, ¿tú crees que el país tiene algo que ver con Mariano? O sea, ¿tiene algo que ver con Soraya, el país? Tiene algo que ver con el poder en España desde hace unos 40 años. No, es que Soraya es la que ha impedido que el país esté cerrado, porque debe 2.400 millones. Convirtió a sus acreedores en accionistas por narices. O sea, el país es Soraya. ¿Quién presenta el país.cat en Barcelona? Hablando en un catalán grotesco que ni en una parodia de Mari Sampere haría un señor de Madrid. Juan Luis Cebrián. ¿Quién tenía a su derecha mirando la robada? Soraya Sáenz de Santa María. La radio que ha recibido más dinero del gobierno es la SER. Donde viven los ministros de Soraya y de Mariano es en la SER. No es que vayan mucho, es que viven ahí. Los mismos que han salvado a La Sexta de Robles, los visitadores nocturnos. O sea, ese periódico existe porque Soraya quiere. Si yo debiera no 2.400 millones, como Prisa, si debiera 2.400.000, tenía que cerrar esto. Yo repito el enunciado que has puesto al principio del programa. Ya, Tiene dos opciones, Ciudadanos: apoyar a los perdedores o apoyar al Partido Popular, que solo es uno. Y toda la información que yo tengo es que la opinión dominante de Ciudadanos es apoyar al Partido Popular. No veo un gran problema ahí, Federico. Perdona, el problema es que lleva 11 días tomándonos el pelo a los ciudadanos en Madrid. Y Albert Rivera sabrá mucho de Barcelona. Pero Madrid es un poco más serio, porque Madrid es la capital de España. Y lo que haces en Madrid, todos los españoles lo siguen. Todos, incluyendo los de Barcelona. Quizá esa es la razón de que apoyen al Partido Popular. No, quizá esa es la razón por la que Albert Rivera está como el gatito con el ovillo. Que es la primera vez que se ha visto realmente jugando en el Bernabéu y no en el campo del Sabadell. Esta es la... Y la segunda, que como es tan listo, es tan sabio, es tan listo, resulta que lo han engañado Mariano y tal. O está conscientemente destruyendo el PP de Madrid al servicio de Mariano, pensando que luego él va a ser votado. Yo te digo que en estos 10 días, sobre todo los 5 últimos días siniestros de Albert Rivera, que sigue ayer, no es suficiente, ¿qué no es suficiente para ti? Miguel Durán no es suficiente. Después de Libertas, tú vas a dar clases de ética. ¿Pero quién pagó esa campaña? ¿Pero esto qué es, hombre? O sea, por la imputación de Velasco. ¿Dónde trabaja la familia Velasco? ¿Con qué despacho está conectada? Y yo no voy a decir, porque lo que filtró ayer el PP, que lo anuncie el PP. Pero eso saldrá este fin de semana. O sea, ¿tú qué pasa? ¿Que eres parte de la operación para cargarte al PP de Madrid? Pero tú no decías que estoy harto de írselo a Rivera. Estoy harto de írselo a Villacís, que a él le gustaba el PP liberal de Madrid, que resistía a Montoro, el de Esperanza Aguirre y Cifuentes, decía nuestro amigo Albert Rivera, y ahora es el amigo de Soraya, de Cebrián y de Mariano. Bárcenas, que no tiene nada que ver con la corrupción, porque Mariano no tiene nada que ver con la corrupción. Y el decálogo lo van a firmar en Génova 13, que pagado 1 millón y pico de euros en negro con las comisiones del Partido Popular. Es decir, ese es el sitio para certificar
la seguridad que va a tener Ciudadanos de que no va a haber corrupción en el PP, y qué seguridad tengo yo de que un señor que entra así y se entiende con los más corruptos de Madrid, que son naturalmente los de la Moncloa, no se va a corromper al día siguiente. O sea, Rivera se cree que somos niños de teta todos, nos chupamos el dedo, que ha venido a descubrir aquí el paraíso terrenal. Paraíso terrenal, todo el mundo sabe que estaba en el País Vasco. En fin. Colacel, Federico, ¿a quién se lo recomendamos hoy? A Rivera. A Rivera, bueno. Pues a Rivera, que le va a hacer falta. 5 gramos de colágeno hidrolizado, también tiene ácido hialurónico, le va a ayudar a regenerarse por dentro para que se note por fuera, eso es importante. Sí, 1 o 2 sobrecitos al día. No, por fuera se nota, pero por dentro hay algo está pues fallando. Colacel, 2 sobrecitos entonces, que no está 2 mal. sobres, porque después de con Mariano, eso se pega. De venta en farmacias y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, y en el Corte Inglés, Laura. Pues si no habéis empezado la operación verano, es el momento de hacerlo con el Corte Inglés y los grandes descuentos que nos tiene preparados en una selección de productos, así como regalos exclusivos. Por ejemplo, Kikois por solo 19,95 euros, sandalias de Gloria Ortiz por 29,95 y toallas de playa desde 9,90 euros. Operación verano en el Corte Inglés hasta el 30 de junio. Y para saber qué centros del Corte Inglés y Hipercor estarán abiertos este domingo, podéis entrar en la página web www.elcorteingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122. Bueno, vamos a hacer una pausa, no sé si los tuiteros nos dicen, pero cuando hemos hablado, y alguna vez, de que es que recuerdo que ayer publicó Garzón Real, juez expulsado por prevaricación, un artículo contra Esperanza Aguirre, diciendo que hay que acabar con Esperanza Aguirre, que parecía el guión de Casqueiro. Bueno, yo no sé si la señora de Velasco, como dicen, trabaja con Garzón. ¿Tú tienes noticia de eso, Esteban? Bueno, he escuchado lo mismo que tú, pero no lo conozco en detalle. Yo tampoco lo sé. Pero como la señora del juez que ha imputado a estos del PP por algo que Garicano y yo consideramos que es una cosa para imputar al juez, no para imputarlos a ellos. O sea, esto ya es entrar en estas operaciones con el garzonismo de por medio. Esto ya va más allá de más allá. Y por eso te digo yo que hay un problema cuando vienes de provincias a vivir en un chagal, que decía la poetisa. La poetisa. Sí, menudo chagal le puso a la poetisa nunca más es Blanca Andreu. Sí, hombre, se fue con Juan Benet. No, ese libro en todo caso era un bonito libro. Muy bonito libro, sobre todo el título, que era muy bonito, sí. Que era de Umbral. Bueno, pero cuando eres de provincias y te vienes a vivir en un chagal, el problema es que no conoces el cuadro. Es que a lo mejor Rivera nunca ha conocido de verdad a Garzón. Autor, por cierto, de un reciente libro titulado Fango, que es una especie de recopilación sobre los grandes casos autobiográfico. Y además con una portada muy ilustrativa, con relieve de fango, de barro. De barro, y se ve la mano de Garzón. Garzón, bueno, su última actuación ha sido en Argentina, defender a Cristina Fernández de Kirchner en el caso del asesinato de Nisman. Esperemos que haya tenido un corrector de sintaxis y ortografía. Sí, claro, esto es lo que tiene Porro allá. El del Word. Le preocupa más la sintaxis que... Es que no es, a usted le parecerá absurdo, pero a mí me parece que todo lo que vino después en el asunto de toda la corrupción garzonita estaba absolutamente claro en aquel auto escrito a mano con faltas de ortografía. Sí. Hay que recordar que Garzón, este héroe de Argentina, también de los bolivarianos, este héroe defendiendo al régimen asesino del fiscal Nisman, o sea, con un par, ¿eh? Bueno, este señor es que fue el candidato, decían que para tapar la corrupción, también no firmó un código, pero era lo mismo. Felipe González se comprometió con Garzón a luchar contra la corrupción y lo llevó de número 2 y ganó las elecciones en el 93. Como no lo hizo vicepresidente, como le había prometido, se volvió al despacho y, vamos, de milagro no entró en la cárcel Felipe González, porque no hay justicia en España y Bacigalupo, otro peronista, se inventó lo de la no estigmatización, bacigalupando, que es gerundio, que va más allá de la prevaricación. Que luego se aplicó de manera reciente con la infanta.
Exactamente, que es la misma... Y ustedes recuerdan efectivamente ese momento, se publicó justamente en El Mundo, nosotros estábamos ahí en aquel momento, en el que Garzón decide decapitar a Javier Gómez de Liaño con un escrito a mano, con faltas de ortografía, alucinatorio de eso. Y dice, pero este señor ¿cómo no lo expulsan de la carrera? Pero por analfabeto, no por otra cuestión. Yo conocí en casa de Jaime Campani cuando Garzón fingía que era un regenerador. Y me lo presentó Javier Gómez del Liaño. Sí, a mí. Y entonces dice, mira, Baltasar Garzón, ¿qué te ha parecido? Y en confianza, lo puedo decir porque es una transcripción. Esto no es una imputación. Esto no es que lo diga, transcribe una conversación. Digo, un sinvergüenza y el tío más vanidoso que he conocido en mi vida. ¡No me digas! Pues entonces Liaño, que es muy inocente, creía que Garzón era su amigo. Digo, este sujeto es el más insoportable con lo que he cenado un buen risotto en mi vida. O sea, nada. O sea, este es más falso que Judas Iscariote. Vamos, Judas Iscariote, un aragonés de los de antes, al lado de este. Hombre de palabra. Garzón, lo peor desde el principio. Engañó absolutamente a todos. Menos a la señora de Felipe González, que cuando lo fichó para hacer como que luchaba contra la corrupción, se reyó. Fue Bono, el celestino, fue en Quintos de Mora, donde se produjo el fichaje, y dijo Carmen Romero, le ha costado muy poco convencerlo. Así. Son muy graciosos. Y cuando llegó al Congreso, creía él que para ser ministro o superministro o vicepresidente del gobierno, entonces los diputados del PSOE le volvían la espalda cuando entraba. Fue a darle la mano a Corcuera o Corcuese, y Corcuera se volvió. Y la gente del PSOE, pero como 50, cuando Garzón quiso saludarlos en el grupo parlamentario, le volvieron la espalda. Y cuando no lo hizo vicepresidente, desenterró el GAL y vamos, no se lo llevó por delante a Felipe de milagro. Y no se llevó por delante el procedimiento de milagro, no, porque por cometió tales irregularidades es que es un chapuza. Que si no llega Moner y rehace el procedimiento se lo carga. Por supuesto. Ahora, estas cruzadas regeneracionistas y moralizantes y neoluteranas, a ver, mucha gente ha intentado cambiar la condición humana. Jesús de Nazaret lo intentó, y Pol Pot lo intentó, Lutero lo intentó. Pero vamos a ver, Jesús Carlos Marx lo intentó. Era hijo de Dios. No, o sea, Carlos, ni así, ni con esas. Carlos Marx se limitó a investigar seriamente. Bueno, tenía un proyecto, en fin, que incluso alguno intentó implementarlo. Dice, no será lo serio la depauperización de la clase obrera. Lo serio es una cosa llamada Libro Primero del Capital, que es uno de los textos. Eso lo dirá usted porque no lo habrá leído. Perdona, Albiac, lo de no leer, eso se lo puedes decir a otros, pero yo no solamente me he leído eso, sino además en francés El Capital, lo de Althusser, y libros sobre Althusser, y es una chapuza. Pues mire, usted, usted se lo ha leído, yo tengo la ventaja de que hice mi tesis doctoral sobre él y me lo conozco razonablemente. No, tú es que estás abducido por Althusser, que después de estrangular a su señora, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, no es una referencia moral. Federico, qué poca seriedad es tratar de un texto metiendo las cuestiones personales. Perdona, qué poca seriedad es tratar de un texto que tú sabes que otro ha leído diciendo no lo habrá leído usted. Pues a lo mejor lo he leído y tengo una opinión distinta del texto. Hay una cuestión son las opiniones y otra cuestión es el rigor académico de un texto. Lo que viene después del Capital efectivamente puede provocar y de hecho provoca ciertas distorsiones mayores que por lo demás tienen consecuencias terribles en el siglo XX, pero el Capital, texto publicado en el año 1867, libro primero, es un texto académicamente impecable. Sí, tan impecable que habla de la depauperización de la clase obrera y de la caída inevitable de la tasa de ganancia, cosas rigurosamente falsas, como se demostró la tendencia, además de estar basado falsificando los libros azules del Ministerio de Industria tendencia británico. decreciente de la tasa de ganancia aparece en los manuscritos del segundo y tercer libro del Capital, no en el libro primero del Capital. En los libros... No, Federico, es que es así, perdone. Y en los libros azules, ya que nos ponemos superferolíticos, Paul Johnson ha demostrado en cada libro que falsificó Marx para fundamentar esas teorías. Paul Johnson es un apreciable periodista, pero no es un especialista en la materia. Ah, no. No. ¿Qué es un especialista en la materia? O sea, ¿qué hombre, pasa? alguien que estudia con Althusser. Alguien que se dedica a eso. Alguien que estudia con Althusser.
tiene para saber si es bueno Marx, tiene que estudiar con Althusser. O con Suisi, o con Baran, o si lo prefiere. Hombre, o si lo prefiere usted con Schumpeter. Hombre, si quieres hay que ser marxista para entender a Marx. Schumpeter no era marxista, pero naturalmente sabe perfectamente que El Capital es un libro de primer nivel. Lo que dice Paul Johnson, si es un libro de primer nivel, si está muy bien cuando describe el cambio de la clase campesina obrera. El mejor canto a la burguesía revolucionaria es el que ha hecho Marx en el libro primero. Eso es lo que se vive del libro primero. Todo lo demás de economía es mentira y además una chapuza, pero está basado en la falsificación de datos. Y esto, si te lo permite tu creencia en la virginidad de Althusser y la santidad de Marx, esto lo explica Paul Johnson en Intelectuales cuando dice cómo los libros azules del Ministerio de Industria británico sobre la pauperización de la clase obrera, ya manipulados por Engels, fueron manipulados sistemáticamente por Marx. Vamos a ver, don Federico, a mí la virginidad me trae al fresco, eso punto primero. Y punto segundo, en lo que concierne a la estructura de construcción del Capital, estamos ante un libro de una perfección formal extrema. En cuanto a las falsificaciones a las que usted hace referencia, mire usted, Paul Johnson no es una autoridad académica. No, hombre, no. Naturalmente que no. La académica es Lenin. No, es Schumpeter, por ejemplo. Bueno, pero por favor, vamos a ver. Mira, Gabriel, como no vamos a ponernos superferolíticos, porque alguno puede pensar que Schumpeter es un medio centro que va a fichar por el Real Madrid, vamos a dejarlo aquí. Pero Marx, Engels, Lenin, Stalin, Pol Pot, Fidel Castro tienen, por desgracia, un origen común, y ese origen común está en el señor que en otro alarde de construcción ética le endilgó el niño que le había hecho a la criada a su compañero Engels. Bueno, Federico, si seguimos por esa línea, mejor entramos en el programa de la prensa rosa, porque verdaderamente no tiene eso sentido. Es la prensa roja. Vale. Prensa roja. Vale, si ese es el argumento, sigamos en otra materia. ¿Qué pasa? ¿Te parece que eso no dice mucho sobre alguien capaz de falsificar datos? ¿Alguien capaz de falsificar a su hijo? Don Federico, me parece que yo no he dicho una sola palabra sobre Marx, sino sobre un texto llamado El Capital. Que es de Marx. Usted y yo nos formamos en una tradición, la que arrancaba de la arqueología del saber de Foucault, en la que se distinguía muy claramente entre el autor y la obra. Y dentro de la obra, la obra y el texto. Y dentro del texto, entre cada texto y cada momento de su escritura. Usted y yo nos hemos formado en bastantes errores. Lo que pasa es que a veces hay que reconocer cuando entre los libros que uno ha leído libros buenos y malos. No me diga que le interesa ahora repsicologizar a los autores. No me diga usted que le interesa canonizar la estructura de un texto al margen de lo que diga. Los cánones me traen al fresco. Lo que me interesa es la estructura de escritura de un texto. Pues la estructura es un canon. Es más, eso es un canon. Sí. Pero esto ya me obliga a ser tan vanidoso y tan académico como tú. Se ha ido ya todo el mundo. Exactamente. No, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Subir la audiencia de la COPE? Usted lo ha iniciado. Estás trabajando ya para la COPE. Usted lo ha iniciado. Estás trabajando para Onda Cero o nada. Muy mal, Albiac, muy mal. Publicidad y seguimos, Federico. Eso. Sí. Es Radio. Bueno, ¿cómo está el tiempo si se van de fin de semana? Pues está caluroso, salvo en el norte, que ya llegan los calores, pues en el Cantábrico lloverá un poquito, en el resto de España nubes y claros, más claros que nubes y calor. Ahora en Madrid tenemos 21, 22, 23 grados, depende de las zonas, y llegaremos a 33, 34, en Aranjuez a lo mejor 35, bien, 37 ahí en Sevilla, y la mínima, me duele tener que darla, 10 grados en Teruel. ¿Por qué me duele Teruel? Porque 10 grados no es una mínima. O sea, nosotros tenemos un prestigio, tenemos una acreditada capacidad para el pasmo. Es un error, es menos 10. No, es que como dicen los cursis, es que 2 dígitos a mí no me vale, como eso lo dicen también ahora muchos los pijos. A eso no me vale. Eso no me vale. O sea, a mí 2 dígitos, mínimo en Teruel, no me lo... Son tus líneas rojas, 2 dígitos. No, serán como las de Rivera, que son ya rosas y además desleyéndose, o sea, en fin. Bueno, pues eso, que la mínima en Teruel, dentro de lo que cabe para el fresco lo mejor. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Bueno, ¿cómo está la bolsa que ayer acabó mal? Fue decir Manuela Carmena que si es alcaldesa será por Ciudadanos y por el PSOE, si es alcaldesa de Madrid, porque perdió las elecciones en Madrid, desde que dijo que iba a fascinar a los inversores extranjeros. Esto es verdad, Albiac, y sobre esto no hay discusión. Dijo, voy a fascinarlos. Habrá que buscar el diccionario. A lo mejor si buscamos el diccionario encontramos algún sentido oculto. No sé, yo creo que Carmena, decir que va a fascinar a un inversor extranjero lo que dice, vamos a ver, seguridad jurídica, posibilidad de ganancia, esta, no, Túnez. A lo mejor es que los quería llamar fascinerosos. Muy bueno. Con quien se quedó fascinada es con Soraya Sáenz de Santa María. Se han entendido, en la entrevista en El pero País, ¿cómo no? Pero ¿cómo muy no? Tranquila y muy... Soraya dijo que todos los candidatos merecen el mismo respeto, es decir, el de Bildu merece el mismo respeto que el del PP. La hija de Tomás Caballero, asesinado por ETA, de UPN, merece el mismo respeto que Pablo Iglesias, que le entrega a los asesinos de su padre la alcaldía de Pamplona. Para Soraya todos merecen el mismo respeto, porque Baby Macbeth, como Macbeth padre, lo que quiere es lo mismo que Pablo Iglesias, que las elecciones generales será un plebiscito PP-Podemos. ¿Es Sí. así? Sí, es una estrategia suicida, pero por la que da la Suicida impresión de para que... España, pero es a lo sí, que no, van. suicida para España, por supuesto. Acabamos de estar de acuerdo en algo, Albiac, y ya no volvemos a hablar esta Nunca semana. más. No. Bueno, veremos si esta coincidencia hace subir los números en el IBEX 35, porque de momento nadie está fascinado con Carmena. El IBEX 35 cerró mal ayer, abre en rojo en este momento, se deja un 0,57%, está en 11.082 puntos. Dicen los expertos que puede caer por debajo de ese umbral de los 11.000 a lo largo de la jornada de hoy, donde vamos a conocer el informe de empleo en Estados Unidos, cifra macro que podrá alterar, según los analistas, probablemente la cotización a lo largo del día. Y seguimos con Grecia, como decíamos esta mañana, el día de la marmota, que se va repitiendo y repitiendo y que no parece que termine nunca en buen puerto. Veo que tienes, Luis Fernando, a FCC en primer plano. ¿Cómo evoluciona después de que reveláramos que paga comisiones en Londres a los Puyol? Pues se ve que las comisiones o pagaba pocas o le fueron muy rentables, porque en este momento se está anotando un 1,24%, sigue en verde y subiendo. Está la acción en 9,22 euros. Bueno, a lo mejor, ¿y cómo anda OHL? Porque Villarmir dice que Carmena puede ser una gran alcaldesa de Madrid. Lo dijo unas 24 horas después. Iba a decir de leer el libro primero del Capital, pero no soy tan rencoroso. Después de haber dicho que Podemos era la mayor amenaza para la política. No dice nada de las libertades, porque claro, como era ministro de Franco, esto de las libertades pues no le afecta, no le suribella mucho. Pero dijo que podía ser una gran alcaldesa porque tiene el complejo Canalejas por tal. Yo he dicho que le tiene que llamar Che Guevara, pero quizá me quedé corto. A lo mejor Federico Engels, que más o menos de la edad de Carmena, a lo mejor. O sea, la renovación de la política española, como lo que dice Rivera, que él se siente mejor con la gente como Pedro Sánchez. Bueno, pues la renovación viene con Manuela Carmena, que ya no cumple los 70, y a cuyos trabajadores no paga. Y que no tiene nada que ver con Podemos. Dice, hoy insiste, hoy hay otro triple reportaje. Eso es genial. Dice, no, solamente, pero si es que además se han publicado los SMS, era Operación One Girl, porque todos estos antiamericanos se pasan la vida llamándose Wyoming, viendo Juego de Tronos, y además Operación One Girl. Llamarle girl a Carmena como sátira vale, pero en fin. Se siente libre. Y bueno, y lo de Felipe González, que le parece muy bien que vaya a Venezuela, pero que le gustaría más que se preocupase por la malnutrición en Madrid. Es que está obsesionada esta mujer con que los niños madrileños no vamos a ver, los que están malnutridos son sus obreros, que no les paga a los empleados. Le dice eso a Felipe González, que se preocupe. La malnutrición.
Y el otro día desveló Emilia el Andaluz en El Mundo que quiere reconvertir el Club de Campo Villa de Madrid en una granja. Sí, sí. Que me parece una de las cosas más surrealistas. Es que es el modelo María Antonieta. Vamos a crear un amó, como decía, un amó, el que creó en Versalles. Era monísimo. Era monísimo. Tenía celdos con auténticas pocilgas malolientes en el centro de Versalles. Un amó es una pedanía, diríamos, una pequeña aldea francesa, y entonces con su riachuelo, pero riachuelo con su porquería, los cerdos, las gallinas, los patos, y allí entre los cerdos, entre los guarros, entre los tocinos o lechones, entre los de la vista baja, por allí va María Antonieta con su sombrilla, ozando y pisando con sus zapatitos aquella mierda, vamos a decir otra cosa. Claro, aquello tenía que acabar muy mal. Fatal. Pues esta va a crear lo más rentable que hay, el cultivo más rentable que hay, desde luego en España, es el césped del campo de golf. Ahora, si nos ponemos a poner pocilgas en el club de campo, si es como castigo, vale, pero yo preferiría venderlo para pagar la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Ver a Carmena, de María Antonieta, con sus cerdos allí. ¡Qué estampa! Pues a eso vamos. Bucólica y pastoril. Bueno, una noticia triste, porque hubo una época en que Madrid prometía, Ahora jura en hebreo, arameo y otras variantes. Pues hace 13 años falleció Carlos Berlanga, a los 42 años, que fue una de las figuras más importantes del pop de los 80. Fundó el grupo Kaka Deluxe y formó parte de Alaska y los Pegamoides, y también de Alaska y Dinarama. De él todos destacaban su gran timidez, pero también un espíritu inquieto, porque además de cantante y compositor fue diseñador y pintor, aunque muy poquitas veces se le vio sobre el escenario, porque casi siempre se escondía detrás de algún telón para no tener que enfrentarse al público. Bueno, ahí lo vi yo cuando el zurdo, Fernando Márquez, que era de la Falange Auténtica, y entonces Festringe, ahora en Podemos, lo quiso fichar como jefe de formación. ¿De la Falange? De Alianza Popular. Entonces, me acuerdo porque estábamos en casa de Juan Manuel Bonet, ahora director del Instituto Cervantes de País, gran crítico de arte, gran poeta, buen amigo, etcétera, tío sabio, y que entonces salía con José Serrano, cantante de Las Chinas, que era del pop, de la movida, de cuando la movida estaba empezando. Entonces digo, pero vamos a ver, Fernando, el zurdo había hecho una de las canciones más bonitas del pop español, para ti, que es maravillosa. Y entonces, vamos a ver, Fernando, tú eres un falangista utópico. Tú estás mal de la cabeza. Yo le decía lo mismo que Albiac. O sea, tú no sabes lo que lees. O sea, estás muy mal. Las obras de José Antonio no son lo que tú crees y tal. Pero sobre todo, yo conozco a Bestringe. O sea, que no te puedes ir de jefe de formación con Bestringe, porque les ha puesto Eric y Sigfrido a sus hijos, y a mí me ha criticado que critique a los los llamados nuevos filósofos por la parte neonazi. O sea, los de Figaro, Minute se llamaba, no sé cómo era, Minute. Yo hice una crítica feroz en Diario 16, y dicen, bueno, pues estos son gentuza, estos son nazis de Dior, con perfume de Dior. ¿Estos qué son? Y sumamente ignorantes. Y además zafios y tal. Y entonces Bestringe dice, ¿por qué haces tan duro con ellos? Yo había estado, cuando era candidato a la alcaldía de Madrid, eso sí, Bestringe siempre ha sido un tipo absolutamente encantador. Debo decir que de Podemos, con el único que puedes ir a tomar café y encima paga él. Bueno, entonces convencí a Fernando Márquez de que no se fuera con Festringe a ser jefe de formación. Acababa de escribir una novela que se llamaba Fe Jones, la española del futuro, que era una española falangista que había nacido en Gibraltar. Pues se llama Fe Jones. Bueno, tremendo. Entonces, fundó Paraíso. Y el problema de Paraíso, él salía disfrazado de tío de la Brigada Político-Social, con una gabardina así, un sombrero así, unas gafas negras de torturador argentino. Y entonces cantaba canciones maravillosas, porque luego es un compositor extraordinario. Y le pidió a Carlos Berlanga, por favor, que le acompañase, porque era un guitarrista estupendo y tal. Y entonces Carlos Berlanga dijo que no. Y al final llegaron al acuerdo de que en un nuevo conjunto estaba los que aparecían, batería, Fernando Márquez como disfrazado de la Brigada Político-Social, y luego aparecía un cordón que
se veía el codo de una guitarra y un telón. Ese era Carlos Berlanga. Pero es que, para que no se notara, movía muy poquito el codo, era un gran guitarrista, y ese era Carlos, uno de los tíos más encantadores y brillantes que yo he conocido. Pero tenía tal timidez que solo era capaz de actuar detrás de un telón. Es la negación del rockero, que siempre es salir y comerse la muchedumbre. Carlos lo contrario. Usted estuvo en aquel último concierto en El Sol en el que acabaron a guitarrazos. Fue el concierto de despedida de Paraíso. Si es que no me extraña. Sí. Si es que la falange, al final, acaba la violencia, los puños y las pistolas nos pueden. No, pero sin embargo, musicalmente eran muy encantadores, no eran nada... No, pero si eso... Y él era un tipo absolutamente encantador, pero, oye, es una mala comparación, ¿verdad? ¿Y qué se hizo? Yo vi una foto de un señor mayor hace no mucho en la prensa y era él. Me quedé atónito. Yo tenía aquella imagen mayores, de adolescente. Claro. Bueno, es que él era siempre así, pues es compositor. Hizo un disco que hizo José Serrano, la cantante de Las Chinas, pero ya sin Las Chinas, que era un disco precioso. Y tenía una canción que era una cicatriz sobre la nariz, que era una de esas preciosidades líricas que hace él. Es un hombre que tiene esa tendencia totalitaria, rara, extravagante, un poco onírica, estrambótica, pero luego es un tipo absolutamente encantador. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, afortunadamente no fue el jefe de formación de Alianza Popular. Que sería algún falangista auténtico, pero de los de verdad, ¿no? Claro, es que ahí estábamos entre los neonazis de Minit y el falangismo auténtico del zurdo. Llamarse el zurdo y ser falangista también tiene su aquel, ¿eh? En fin. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite Loureiro? Bueno, pues siguen hablando de Albert Rivera y de Ciudadanos y no terminan de entender por qué se muestran tan exigentes en la Comunidad de Madrid y no, por ejemplo, con Mariano Rajoy por el caso Bárcenas. Le reclaman que pida su dimisión al presidente. Vamos a estos oyentes. Ayer desde Barcelona, sobre todo eran llamadas desde Barcelona acordándose, bueno, hay que decir que la parentela de Rivera en buena parte es andaluza, de manera que, pero había 2 millones de andaluces en Cataluña en la época de la máxima inmigración, o sea que... Hoy llaman sobre todo desde Madrid y le recuerdan a Ciudadanos que durante la campaña electoral se ha mostrado a favor de algunas políticas del PP de Madrid, por ejemplo, en la educación, y advierten de que es un asunto que el Partido Socialista se quiere cargar. Así que tenga en cuenta esto cuando decida si apoyar a Ángel Gabilondo. Es verdad que aquí mismo, tanto Villacís como sobre todo Aguado, así como discutíamos los impuestos, pero él sí decía que la sanidad de Lasqueti y la educación de Lucía Figar le parecía que en España era que siempre se podían tocar cosas, pero que en lo sustancial había que conservarlo. Debe ser que había que conservarlo y liquidarlo. Pues es lo que le recuerdan a Ciudadanos, que tenga esto en cuenta si quiere votar al PSOE. Si el sistema electoral español tuviera una segunda vuelta, como en tantísimos países, nos evitaríamos todo este espectáculo de politiquillos con afán de protagonismo, mareando la perdiz y no dejando gobernar a las listas que más votos saquen. Deberían tener en cuenta que si optan por pactar con el PSOE, y parece que es por lo que se están inclinando, todas esas monsergas que han soltado a lo largo de la campaña sobre la educación y demás, se van al traste, absolutamente todas. El señor Rivera lo que está pretendiendo es que en vez de un bipartidismo PP-PSOE, lo que haya era un bipartidismo Podemos y él. Que el señor Albert Rivera creo que se equivoca si va como abanderado de la anticorrupción en España y cree que eso le va a dar muchos votos. Si el señor Rivera quiere transparencia en el PP, ¿cómo es que no la pide para el PSOE y para Podemos? ¿O es que yo estoy equivocada? Pues quizás me equivoque luego a la hora de votar, en las generales. O sea, que se ande con cuidadito y si lo ven como una amenaza, que lo vean. Cada día que pasa estoy más contento y estoy más satisfecho de no haber votado a Ciudadanos. Yo creo que Albert Rivera, para limpiar la cuadra bien, debía de pedir la dimisión de Mariano Rajoy por su implicación con Bárcenas. Y así de paso nos hace un favor a todos los de derecha, nos quitamos al Mariano de encima, que es el más corrupto de todos los que tenemos. Bueno, esta historia de qué es lo corrupto, o sea, ha estado Pablo Iglesias insultando, injuriando minuciosamente, ahora ya solo despreciando. Qué personaje.
Menos mal que es tan vanidoso que puede meter la pata. Pero si no, es el único que tiene un guión claro de conquista del poder. De hecho, en vuestro periódico ha cometido 2 meteduras de pata en la entrevista que le hicieron cuando declaró que él era populista de izquierda, que hasta ese momento era algo que habían siempre interpretado como un insulto. Dijo, no, que la salvación venía del populismo de izquierda. Y después reivindicó una cosa que a usted y a mí también nos debería sonar como fascismo clásico. Reivindicamos el estilo plebeyo. Sí. Eso ha faltado decir, lo que pasa es que le faltan lecturas La España alegre y faldicorta. Sí, la faldicorta. Pero perdón, esto del estilo plebeyo es más el fascismo centroeuropeo. ¿eh? Bueno, había uno, el doctor Albiñana, o sea, el Partido Español, o españolista, ¿cómo se llamaba aquello? El Partido Español, sí. Hubo varias versiones, Partido Nacionalista Español, que estos eran del estilo plebeyo. Sí. Que huela mal, o sea... Sí, pero el 18 de julio lo pelaron. Por plebeyo. Bueno, lo importante, lo dices con una alegría, ya era un poco tosco. Que había disfrute con el asesinato porque era de Valencia, como él. Ha sido un poco bruto, pero hombre, por Dios. No, esto ha sido un desliz plástico. Vale, bien, de acuerdo. No, es que la familia, seguro que hay un nieto de Albiñana que nos está escuchando, y bueno, un problema. No, pero ha estado diciendo que esta casta corrupta, PP y PSOE, que se iba a acabar la política en los reservados de los restaurantes y los grandes hoteles. En el reservado, en un gran hotel con restaurante, se encuentra con Pedro Sánchez. Y luego hablaba ayer de él con un desprecio total. No, sí, es un chico majo. No miente. ¿Cómo que no va a mentir? Chico majo. Pero no era una casta repugnante la víspera. Es bastante adulto, tampoco un chico. Y lo de la tortilla que ha dado para mucho comentario y mucho hoy en los artículos. Y hablamos sobre todo de baloncesto. Tortilla. Lo último que escribió sobre baloncesto, Pablo Iglesias, es que se alegraba de que no ganara la selección española porque así no tenía que oír el himno, esa cutre pachanga fachosa. Con estos se va a regenerar mucho la cosa. Bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Hemos tenido días mejores, pero podemos tener los peores. Aegón. Un seguro de vida, si Federico. Si la mujer de Althusser hubiera tenido a Aegón, hubiera ido a la cárcel con un dinero. Pues un seguro o de salud o dental. Tenemos una amplia variedad de seguros para elegir. Hoy hablamos del de vida, que nos cuesta muy poquito, lo que una barra de pan, un periódico o un café. Y que para contratarlo solo tenemos que llamar a un teléfono que es gratuito, 900-177-177, 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés... Pues ya queda poco para las vacaciones de los más pequeños de la casa, se van de campamento y tenemos que tener ya todo preparado. Y ahora es el momento porque en el Corte Inglés nos han preparado los mejores precios. Por ejemplo, camiseta para niño de freestyle por solo 5,95, sandalias Mountain Pro por 9,95 o ciclistas de niña freestyle por solo 4,95 euros. Hasta el 30 de junio solo en el Corte Inglés. Y para saber los centros del Corte Inglés este domingo podéis consultar los horarios y los centros con apertura en www.elcorteingles.es o en el teléfono de atención al cliente 901 122 122. Bueno, ¿y en qué vamos a tener en la crónica, Rosa? Isabel González, buenos días. Incidente Froilán, buenos días. ¿Otro? No sé si va a tener que mediar Margallo con... No, porque si media Margallo fallecerán 100.000 inocentes. No, Margallo Pero yo no sé si esto va a generar un conflicto diplomático, esa intervención o actuación que tuvo Froilán en el parque de atracciones hace unos días cuando fue a discutir con un chaval chino y acabó insultándole, ha llegado hasta la prensa china. Hombre, y de claro. hecho, en la británica, medios como The Telegraph hablan de la oveja negra o el garbanzo negro de la monarquía española. Bueno, ya veo yo que ahora también la población de raza negra se va a mostrar enfadada. La acusan de racista, ¿Cómo que comparar a nosotros, gente de raza de color, gente afroamericana, por ejemplo, con ese sujeto? O sea, eso es un insulto que veía también los chinos, los negros. Y aunque no dijo puto moro, dijo puto chino, ¿no? Efectivamente, es sí. sexual. A mí una de las cosas más simpáticas del Madrid actual es cuando ves a un chino o a un negro hablando castizo, pasa, oye, cortadito. Ese momento, pero cortito, ¿eh?
Aparte que las chinas son bellísimas y Lo tal. mejor es la atracción, el abismo, ¿no? El abismo se llamaba la atracción donde Froilán injurió a ese compatriota nuestro de raza china, hermano en el afecto a ¿Se Oriente. llamaba el abismo? El abismo. Claro, la atracción del abismo, claro. ¡Qué barbaridad! Muy bien, has estado bien, Albiac. ¿Ves? Cuando estás bien, estás bien. Muchas gracias, jefe. Yo soy de uno que se está frotando las manos diciendo que ya hay otro garbanzo negro y no soy yo, que es el rey Juan Carlos. Hombre, no, pero eso no es garbanzo, eso es la olla. Sí, es la olla podrida. La olla podrida. Bueno, hablaremos de eso. De Isabel Pantoja al final no hubo intervenciones supervivientes, no sé si por problemas de contrato con la cadena o quizá por una cuestión de recomendación legal, ¿no? Si su abogado le ha podido decir, mejor quédate calladita, no vayamos a liarla, que todo va muy bien, te estás portando como debe ser. O sea, que la otra se quedó esperando ella que intervino que mamá... en el programa, estuvo llorando, habló de lo mucho que quiere a su madre, pero no le dijeron en ningún momento que estaba en casa, que estaba en Cantora. Me parece donde, durísimo. Por cierto, se ha celebrado una fiesta gitana que ya se conoce como la Pantofiesta. No, es Pantora, que ya no es Cantora, es y se Pantora. Está buscando al topo. El topo es la persona que está en la fiesta y está contando como en la cocina negra, qué regalos ha hecho ella, porque por lo visto ha hecho unas fundas para móvil en la prisión, en los talleres. ¿Estuvo Raquel Bollo? Estuvo Raquel Bollo, pero claro, ella dice que ella no es. Claro, hombre, no va a decir sí, he sido yo. Bueno, y he cobrado. Quedamos sin tiempo. Ronaldo en Sant-Tropez, muy amable con sus amigos y amigos. Con un amigo en una especie de estrechamiento muscular tremendo. Un concurso de bíceps, tríceps. Fondos, haciendo fondos los dos en la cubierta del barco. Y qué casualidad, ahora que se empieza a hablar de los amigos. Y se empieza a hablar de que Irina Shayk fue amante de Joseph Blatter. Pero ¿no te parece mucha casualidad que siempre que se habla de que él puede tener unas tendencias sexuales diferentes a las que creíamos, siempre sale ella también para hablar de los muchos amantes que ha tenido varones? Sí, pero que el amante sea Joseph Blatter, eso es como decir que has estado liado con el cadáver de Juana la Loca, o sea, no... Bueno, tiene una casa en Suiza con 30 habitaciones, ¿eh? No, pero vamos, ella tendría... A veces no todo es la belleza. No, pero cuidado, es que eso demuestra que venimos de un origen... Digamos que la economía de mercado no era ajena. Es que ella recogía tomates y patatas, que lo ha contado y luego recogía vejestorios en un estado comatoso. Con 30 dormitorios en su residencia, no te olvides. Qué cosa más tremenda. Materialismo. Oye, es cierto lo último, Esteban, perdona, te atraque, pero lo de Corina en Somos Aguas va en serio. Sí, creo que sí. Sí. Esto es tremendo, o sea, la querida de Juan Carlos vuelve a Madrid y abre palacete en Somos Aguas para el tráfico de influencias. Estamos, Pepe, que lo tiramos. Tienes que venirte a vivir a Madrid. Ponme un sueldo. Pues tú que claro, que venga de gratis. ¿Tú que eres de Ciudadanos o qué? ¿Por qué te has creído? ¿Que yo soy como los del PP? Así no me da. Ayer la tertulia con Germán Terch, y claro, luego... Claro, pero Germán Terch, que fichó ayer por nosotros, o sea, sí, pero Germán Terch no estaba aquí, tú ya estás aquí, ¿cómo que te pongo un sueldo? ¿Qué pasa, que viene gratis? Queremos las 14, te voy a cobrar, te voy a descontar, voy a ir a la Junta de Accionistas diciendo que vamos a descontar los billetes que nos cuesta traer los talentos de Barcelona aquí, porque además lo que viene de Barcelona, y no hablo de ti, en fin, bueno, vámonos a las noticias.